Definitivamente, hermanos, hoy celebramos el domingo, por lo cual nos reunimos los domingos y no los sábados o cualquier otro día. Porque fue el primer día de la semana, o un día, primer día de la semana como hoy, que Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, Él demostró ser quien decía ser. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Cualquiera puede decir que va a entregar su vida y después volverla a tomar al tercer día. Decirlo, lo puede decir cualquiera. Es más, en este momento hay muchos por ahí diciendo que son Cristos y que son Dios también. El problema no es decirlo, el problema es hacerlo. Y sabemos que el Señor Jesús nació de una virgen. Sabemos que el Señor Jesús vivió sin pecado, pero que después, una semana terrible como esta, en el principio, en la cual el Señor fue puesto preso, torturado y crucificado, el Señor entregó su vida en la cruz. Pero bendito sea el Señor, está el domingo glorioso de resurrección. Al tercer día, tal y como Él había dicho, y tal como habían dicho de Él los profetas, el Señor se levantó de la tumba, demostrando así que no era un hombre cualquiera, demostrando así que no era un mentiroso, demostrando así que Él cumplió la profecía, demostrando así que era el Hijo de Dios, o que es el Hijo de Dios. Así que definitivamente día importantísimo, un día histórico, un día grande, avalado por cientos de testigos que vieron a Jesús vivo y lo contaron y está escrito en la historia. Y no solamente fueron esos cientos que vieron a Jesús vivo, resucitado, y por cierto muchos de ellos fueron los mismos que lo vieron meter preso, los mismos que lo vieron morir en la cruz terriblemente. Esos mismos vieron a Cristo resucitado, fueron cientos. Pero que han visto el poder de Cristo vivo y resucitado a través de la historia, contamos millones. Amén. Porque muchos de nosotros pueden reconocer y testificar que no se trató de un muerto, que no se trató de un mensaje, se trató de un Cristo poderoso quien hizo algo en nuestras vidas. Y sigue haciendo algo poderoso en nuestras vidas. Lo que ninguna religión, lo que ningún hombre puede hacer, lo hizo Dios en nuestra vida y es a través de Cristo, de un Cristo poderoso. Hoy vamos hermanos, a detenernos en una historia bien interesante. Y sabemos que el Señor Jesús salió de su tumba y apareció varias veces, dio mensaje y estuvo con sus discípulos y con otros, como dije, cientos más. Inclusive fueron también cientos los que le vieron ascender al cielo después. Pero en este momento que vamos a ver la historia, vamos a buscar en Lucas capítulo 24, esta interesante historia en que este Cristo resucitado se encuentra con dos de sus discípulos. Vamos a ver varias cosas en estos discípulos que son muy aplicables a nosotros y al ser humano en estos días. Pero sobre todo a nosotros, a los cristianos, a la iglesia del Señor. Así que vamos a ver cómo estaban ellos, qué encuentro tuvieron y ese encuentro que trajo para sus vidas. Cuál fue la experiencia que ellos tuvieron con ese encuentro. Vamos a ver ahí los versículos 13 al 24 donde se narra esta historia por sí misma. Y dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿de qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que es interesante que estos dos discípulos, que no eran de los 12 apóstoles, Jesús tenía bastantes discípulos, uno de ellos o dos de ellos venían en este camino y venían hablando entre ellos de las realidades terribles que habían vivido en esos días. Lógicamente fueron realidades traumatizantes, terribles. Ver a su Cristo, a su Señor, a su Maestro, ser llevado preso, juzgado, torturado, abiertamente dado de latigazos, desnudado, coronado de espinas, burlándose de Él como que fuera un rey, clavado en una cruz, crucificado. Posiblemente ellos escucharon la historia de que Jesús gritó de aquella cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que todas esas noticias eran traumatizantes, terribles para ellos. Ellos están en ese trauma y ni aún las noticias que las mujeres habían dado de que habían ido y la tumba estaba vacía y que por eso habían tenido visión y que Cristo había resucitado, ellos no lo creían, ellos no era algo concebible en ellos y venían hablando, dice, entre sí. Venían comentando entre sí, venían entre ellos hablando todas estas cosas cuando vino Jesús y se unió a ellos en este camino, caminando hacia Emaús. Así que estamos mirando, hermanos, que ellos en vez de buscar el mensaje de Cristo y recordar lo que Cristo había dicho acerca de todo esto, quizás en vez de ir a las profecías y buscar lo que las profecías enseñaban acerca de Cristo y cómo Él iba a morir y cómo Él iba a resucitar, en vez de hacer estas cosas, lo que están haciendo es hablando entre ellos, discutiendo entre ellos, compartiendo las terribles experiencias entre ellos. Y déjenme decirle, hermanos, cualquier persona cuando se acerca a Cristo, en vez de buscar la verdad en su palabra, en vez de buscar la verdad en oración para que el Señor y el Espíritu Santo lo lleve a la verdad, lo que hace es ponerse a discutir en el término humano, hablar de religiones y hablar de que tu religión, lo que tú crees, lo que yo creo, lo que pasó, lo que hizo aquel, y nos quedamos en ese nivel, dejamos de ver lo grande. Y hay miles de personas o millones de personas como estos hombres, discutiendo entre ellos y no ponen los ojos en Dios realmente y buscan la verdad en su palabra para tener la experiencia que ellos necesitaban tener en este momento. Cuando ellos están así, dice que sus ojos estaban velados, quiere decir que ni aún Cristo caminando con ellos lo reconocieron. Estaban además llenos de desánimo, estaban sin esperanza, dice, ya hace 3 días que murió. Ellos creían que Él iba a ser el que iba a levantar al pueblo, a Jerusalén. Ellos creían que iban a unir a la nación, que los iba a rescatar, que iba a ser el Mesías, pero según el criterio de ellos. Y no entendieron cómo esas esperanzas fueron tan terriblemente terminadas, según ellos, según sus ojos, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió. Por consiguiente, ellos no tenían el entendimiento correcto de por qué la muerte de Cristo. Ellos no entendían que Cristo vino a eso, a morir por nosotros. Ellos no entendían que fue algo voluntario que aquí Cristo quiso hacer. Y cuando Él entregó su vida en el Calvario y dijo, consumado es terminado, cuando dijo, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él entregó su vida, Él lo estaba entregando. Fue Él quien entregó su vida en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios vino a eso, a morir por nuestros pecados. Pero ellos no ven eso, ellos solamente están mirando que su Maestro lo cogieron, lo crucificaron y se murió en una cruz.
están desanimados, están tristes, no tienen el entendimiento exacto acerca de Cristo. Le llaman profeta, le llaman maestro, pero no le llaman Señor. No le llaman el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nosotros. No lo llaman porque no lo entienden. No lo han entendido todavía, nunca lo habían entendido. ¿Por qué? Porque ellos están hablando entre sí, están analizando las cosas humanamente hablando y no buscando en la palabra, no buscando en lo que Cristo enseñó. Miren, hermanos, cualquier duda puede ser aclarada espiritualmente hablando cuando dejamos de discutir entre nosotros, discutir de religión y cosas así, y en corazón sincero, buscando la dirección de Dios, vamos a su palabra. Vamos a escuchar lo que Cristo mismo dijo. Vamos a investigar lo que está escrito en la palabra de Dios, y de esa manera el Señor nos habla, el Señor nos dirige. Eso, hermanos, tiene que ver con este asunto tan importante de reconocer quién es Cristo realmente. Para tantas personas que tienen por lo menos algún mínimo de conocimiento, tienen que reconocer que el Señor Jesucristo histórico es una realidad histórica innegable. Hay más evidencias de la existencia de Cristo como ser humano en la historia que de muchas otras personas que la gente dan por seguro. Quiere decir que son muchos los que reconocen la realidad de que no se puede tapar que Cristo existió como ser humano. Ahora, nosotros como cristianos no nos podemos quedar ahí y solamente quedar en este análisis humano de historiador o de historia o de evidencias de que Cristo estuvo con nosotros. Tenemos que ir más allá para no tener igualmente los ojos cegados y poder reconocer quién realmente fue el Señor Jesús. Y para eso tenemos que ir a su palabra en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos hable, nos abra el entendimiento y entender que este fue el Hijo de Dios resucitado. El Hijo de Dios que vino al mundo, que murió por nosotros, que resucitó, que vive, que reina y que regresará por su pueblo. Esa es la realidad que nosotros debemos de asimilar y de entender. Eso no se va a ganar discutiendo religión unos con nosotros. Eso no se va a alcanzar en este nivel. Eso se alcanza cuando vamos a la verdad, que es la palabra de Dios. Pedimos al Señor que nos alumbre, que nos guíe y encontramos esa verdad preciosa y de pronto se nos abren los ojos. Y podemos entender realmente quién es Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que realmente Él es, quién realmente Él es Él. Y este, hermano, momento de la resurrección, este momento histórico y maravilloso revela completamente quién realmente fue Jesucristo. No fue un mártir que dio su vida por una causa. Él no fue un mártir. Él es el Hijo de Dios que vino a cumplir una misión del Padre. Los mártires vinieron después, cuando los cristianos morían por Cristo. Esos sí fueron mártires. Cuando los mataban por no negar a Cristo. Y los siguen matando en este momento en lugares por no negar a su Señor. Esos son mártires. Pero Jesucristo no fue ningún mártir. Él vino aquí con la misión maravillosa de pagar con su muerte en la cruz por el pecado nuestro. Y por ser el Hijo de Dios lo pudo hacer. Apenas, dice la Biblia, puede pagar un hombre por otro. Pero Cristo, por ser divino, por ser el Hijo de Dios, pudo pagar en la cruz por los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Eso fue un acto divino. Pero para demostrar además que es divino, que es el Hijo de Dios, no solamente en la cruz ahí entregó su vida, sino que al tercer día, dice la palabra, la volvió a tomar. Nadie vino a resucitar a Cristo, Él volvió a tomar la vida porque Él hizo la vida. Junto al Padre y al Espíritu Santo, un solo Dios en sus tres personas, creador de todo lo que existe, coexistente con el Padre y con el Espíritu, por siempre un solo Dios. Este Hijo vino al mundo, hizo esto y ahora está demostrando quién es. No fue un palabrero más. Su tumba estaba vacía y sigue vacía. Él vivió y sigue vivo. Y como que está vivo, regresa por su iglesia.
Como que está vivo puede hacer algo en nuestras vidas poderosamente. No se trata, hermanos, de sus doctrinas. Se trata de Él. Miren, quien nos cambia a nosotros no es el Evangelio. El Evangelio nos anuncia quién nos cambie. Quien nos cambia es Cristo. Porque es vivo, es poderoso. Por eso, hermanos, la salvación y el perdón de nuestros pecados es algo tan poderoso. No se trata del mensaje que alguien dejó y se fue. Se trata de una persona poderosa que toca un corazón, que transforma un corazón, que transforma una vida. Es un ser vivo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Por consiguiente, hermano, esta celebración, miren, no se trata solamente de celebrar un hecho histórico. Se trata de celebrar quién Cristo es. Es el que murió, pero es el que resucitó. Es el que vive. Es el que nos acompaña. Yo sé que todos podemos decir, aquellos quizás perdieron su mamá o perdieron su papá y decir, él me acompaña o ella me acompaña. Eso suena muy bonito. Pero ella no puede o él no puede acompañarte. Ella o él fallecieron, están en la presencia del Señor o en otro lugar, no puede estar contigo. Pero en el nombre del Señor, cuando una persona que ha puesto la fe en Jesucristo dice que el Señor está con él, el Señor está con él. No es algo ideal, no es algo bonito de escuchar. Es una realidad. Cuando decimos que cuando caigo el Señor me levanta, es Él el que me levanta. Cuando decimos que Él está a mi lado, cuando yo estoy llorando y estoy sufriendo y está ahí su presencia conmigo, es Él quien está ahí. Hermanos, es Dios, puede estar en muchas partes al mismo tiempo. Y lo demostró maravillosamente un día como este. Qué distinto hubiera sido si no hubiera resucitado. Estaría en la historia ahí como alguien que dijo ser algo que no era. Por consiguiente, un mentiroso. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él dijo que sin Él no hay salvación. Él dijo que Él era el único camino entre Dios y el Padre. Él dijo que Él era uno con el Padre. Dice la palabra que en el principio era Él el Verbo con el Padre, que Él hizo todas las cosas y que todas las cosas existen por Él. Pero todo eso hubiera sido hueco y vacío si lo matan en una cruz y después lo entierran en una tumba y ahí se queda. ¿Dónde está el Cristo? Y ese era el espíritu de esta gente. Lo creyeron como un profeta, como un maestro, pero no llegaron a captar que era el Hijo de Dios. No llegaron a captar su divinidad. Por eso están tristes, por eso están totalmente desanimados. Totalmente desanimados, pero hubo un encuentro y sus ojos se abrieron y pudieron reconocer que Cristo había resucitado. Y continúa la historia, en los versículos 25 al 35. Entonces, Él les dijo, oh insensatos, necios, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hacía tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Así que el Señor aquí, les llamó palabra un poco fuerte, ¿no?
insensatos, una forma de decir falto de mente, cretino. ¿Cómo es posible que ustedes no se acordaron de lo que estaba escrito? ¿Cómo que ustedes no se acordaron de lo que yo mismo les dije? Que al tercer día iba a resucitar. ¿Cómo ustedes se dejaron de llevar por toda esta tragedia y tenían solamente puestos sus ojos en lo que estaba pasando y olvidaron? ¿Cómo ustedes no buscaron en las profecías lo que está escrito? Dice que en ese momento el Señor les habló con la palabra profética de Dios, con la profecía, con el Antiguo Testamento, explicando, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. En los Salmos, en muchos lugares, está escrito que el Señor iba a morir, pero que iba a resucitar. Ustedes no entendieron eso, tardos de corazón. No entendieron, ¿para qué querían saber la Biblia? Si cuando llegó el momento de aplicarla, no se acordaron de ella, no se acordaron de su mensaje. Era necesario morir y resucitar el Hijo de Dios, el Mesías, que soy yo, que lo dije muchas veces a ustedes. No se acuerdan. Pero ellos estaban solamente ensimismados en el dolor, en los problemas. Por eso dice que estaban discutiendo y hablando entre ellos. ¿De qué hablaban? Oh, ¿viste cómo lo quitaron la ropa? ¿Viste qué terrible, cómo sangraba? ¿Viste todos los latigazos que le dieron? ¿Viste cómo se burlaban de él? Qué cosa más terrible. ¿Viste cómo lo metieron ahí con otros ladrones clavados en una cruz? Eso es lo que estaban ellos hablando. Solamente tenían sus ojos puestos en la tragedia y en el problema y se olvidaron de lo que la palabra del Señor enseña. Hermanos, honestamente esto se aplica a todo en la vida. Los que estamos casados aquí, hasta en nuestros matrimonios. Puede haber un problema en la pareja, puede haber un problema entre nosotros. Mientras nosotros queramos resolver la cosa discutiendo entre nosotros, eso no se va a arreglar, eso va a crecer y va a empeorarse. Pero cuando nosotros buscamos al Señor en oración y buscamos lo que la palabra del Señor enseña, lo que debe ser un hombre cristiano, un esposo, y lo que debe ser una esposa cristiana y lo que deben ser los hijos, las cosas se resuelven. Y ellos habían olvidado lo más importante en cuanto a quién dice la palabra de Dios que es el Hijo de Dios. Que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Nacido milagrosamente de una virgen. El Espíritu Santo concibió de esta mujer, eso fue un milagro. Que nació y nunca cometió un pecado, un hombre perfecto, eso fue otro milagro. Las cosas que hizo demostrando que era el Hijo de Dios. Todo le obedecía, el agua le obedecía, las tormentas, las enfermedades, los muertos resucitaban. El Hijo de Dios lo demostró con acciones, con hechos. En su muerte en la cruz, cuando entregó, eso fue lo que ellos no pudieron ver. No pudieron darse cuenta de lo que estaba haciendo Dios ahí por ellos. Eso se les pasó a ellos por arriba. Solamente estaban mirando lo terrible, la muerte, la sangre, Cristo gritando en la cruz, todas esas cosas con sed, dame sed, todas aquellas cosas horribles que vieron hacer a su Cristo. Eso es lo que tenían y olvidaron, no buscaron la verdad profunda de lo que la palabra enseña. Por eso, hermano, que no me canso de que en nuestra iglesia, más que cualquier otro análisis o más que cualquier otra conversación, lo que tenemos que ir a la palabra y a la palabra. ¿Qué enseña la palabra? ¿Qué dice la palabra? Sobre cómo debemos actuar como iglesia, de cómo debemos hacer, de qué es lo que debemos comportarnos. Lo demás puede ser hablando de costumbres o hablando de tradiciones o hablando de cómo hacer las cosas, etcétera, secundario. Vamos a la palabra, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es la visión que tenemos que tener de cómo hacer las cosas y a dónde llegar? A la palabra. ¿Qué el Señor nos mandó a hacer? ¿Qué Cristo dijo? Y si esta gente hubieran hecho eso, no estuvieran en aquella condición tan terrible, de tanto dolor, de tanta tristeza. Dice la palabra que los apóstoles, los que eran pescadores, fueron a sus redes otra vez. Esto se acabó. Mataron al maestro, pues a seguir siendo pescadores. Cada cual fue a lo suyo. Todo se había acabado. Pero ahora tuvieron este encuentro maravilloso con el Señor y el Señor les declara. Y entonces hay una experiencia maravillosa. Ahí mismo en este mismo texto ya vemos experiencia. Fíjense en el versículo 32. Dice, después hablando, cuando se dieron cuenta que era Cristo. Hablamos, pero no te dabas cuenta cómo ardía nuestro corazón. Cuando Él nos hablaba, había algo distinto aquí. Y efectivamente,
Cuando estamos buscando al Señor y tenemos ese encuentro con Él, algo pasa. Sentimos de verdad eso profundo en nosotros y comienza un cambio, una vida nueva, maravillosa en la persona que acepta a Cristo. El Espíritu Santo sella su vida y ahora tiene una experiencia personal con ese Cristo. No es algo meramente emotivo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, es algo profundo en el corazón. Convicción de que soy pecador, convicción de que Dios me perdonó y ahora una convicción maravillosa, estoy en una nueva familia en Cristo. Todo eso pasa ahí adentro. Y decimos, wow, ahora ya no soy cualquier cosa, ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy un perdido, ahora soy un perdonado. Ya sé a dónde voy. Y estoy seguro a dónde voy por lo que Cristo hizo por mí. Todas esas cosas son las que ocurren allá profundo en nuestro corazón el día que tenemos un encuentro no con una religión distinta, sino con un Cristo vivo. Y eso es lo que ellos están experimentando. Y lo otro que vemos ahí en el versículo 34 es que inmediatamente ya cambió su actitud. Fíjense, la actitud de ellos, ¿cuál era? Además de la tristeza y del dolor, era comentario entre ellos, ¿no? Es como oí un pastor decir, nosotros éramos una iglesia que éramos la luz, no del mundo, sino que nos alumbrábamos nosotros mismos. Yo te alumbro a ti, mira que mal haces las cosas, tienes defecto, tienes otro. Entonces yo te alumbro a ti y te digo, pero tú eres más imperfecto que yo, qué sé yo. ¿Será esa la luz del mundo? ¿Será la luz que debe hacer la iglesia? Otro decía, no, esta es una iglesia donde nosotros nos salamos unos a otros. Yo te salvo a ti y te digo cosas bonitas y qué sé yo. Y yo te digo, ay, pero tú eres mejor que yo, tú eres más cristiano que yo, gloria a Dios. Y te salvo yo a ti, nos echamos sal el uno al otro. ¿Será esa la misión de la iglesia? Debemos ser luz y sal del mundo. Donde hay oscuridad, llevar la luz de Cristo. Donde no está el sabor de la presencia de Dios, llevar el mensaje de salvación. Ese es el concepto. Y eso lo vemos aquí. Hasta ese momento ellos estaban el uno al otro. Ay, pobrecito yo, pobrecito tú. Al maestro lo mataron, al maestro lo crucificaron, lo torturaron, lo hicieron. Estaban los dos ahí, entre ellos dos hablando. Y de pronto vino el Señor. Y ahora que reconocieron que sus ojos están abiertos, ¿qué dice el versículo 34? Empezaron a compartir con otros. Cristo sí está vivo. Resucitó. Nos los encontramos en el camino. Nos habló, nos dijo, nos fue fuerte con nosotros, por cierto. Nos dijo que dónde estábamos nosotros, que no nos acordábamos de lo que él había predicado, de que iba a resucitar. Y nos habló ahí con las escrituras, los textos que ya nosotros sabíamos y se nos había olvidado. No lo aplicamos al momento. Ahora ellos ya no están entre ellos dos murmurando y hablando, echándose sal o alumbrando. Ahora están echando sal y luz al mundo. Tuvimos un encuentro con Cristo. Sí, está vivo. Sentimos su fuego en nuestro corazón. Fue una experiencia. Caminó con nosotros. Nos habló, lo tocamos, nos tocó. Una experiencia. Ahora las cosas cambian. Porque existe una experiencia maravillosa con ese Cristo. Y existió. Vamos a ver el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Así que todavía ellos están en este fervor contando la historia maravillosa de que habían visto a Cristo, de cómo su corazón estaba lleno con un fuego extraño porque estaban cerca de la presencia del Señor, de cómo el Señor le habló, cómo se le abrieron los ojos y cómo pudieron entender que ese era el Cristo vivo. Ahora el Señor le está dando la experiencia más preciosa que ellos van a tener para toda su vida. Y es la paz. La paz de su presencia. La paz los doy. Paz a vosotros. Quiere decir, hermanos, que en medio de toda aquella tribulación, de pensar que habían perdido a Cristo, a su Maestro, ahora viene el gozo maravilloso de saber que está vivo y que va a estar con ellos. Y eso trae paz. El Cristo vivo era una realidad, pero el Cristo con nosotros es la expresión más preciosa de esa realidad. Porque ese Cristo con nosotros trae una consecuencia en nuestras vidas que es la paz de su presencia.
No se trata, hermanos, de que te dejo mi paz y yo me voy. No tienen mi paz porque yo estoy con ustedes. Yo soy tu paz. Por consiguiente, la única excusa que cualquiera de nosotros podría tener para decir que no tiene paz en su corazón es decir que Cristo lo dejó. Es la única excusa. Y lo cierto es que Cristo no nos va a dejar nunca, a pesar de nosotros. El día que pusimos la fe en Jesucristo sinceramente y confesamos nuestros pecados y Él nos perdonó, Él vino para quedarse. Por consiguiente, si Él está, tiene que haber paz. Lo único que pudiera hacer, hermano, es que cuando algunos de nosotros somos siendo cristianos vivimos sin paz, es que nos hemos alejado de Él nosotros. Es que por la falta de oración, por la falta de congregarnos, por la falta de servirle, hemos estado, bueno, el Espíritu Santo no lo podemos sacar, Él está con nosotros, pero dice que está constrito, está triste en nosotros, porque no le estamos dando la preeminencia y el lugar que Él merece en nuestras vidas, y entonces empezamos a hacer las cosas mal. Y eso es triste porque lo cierto es que la promesa del Señor está ahí. Y Él no va a faltar a nuestra promesa, a su promesa. Y cuando hayan problemas en nuestro hogar o en nuestro matrimonio, en las circunstancias, vamos a solucionar esto buscando más la presencia del Señor en nuestra vida, hacerla más efectiva. Los que estudiamos discipulado, que te hicimos el primer libro, ¿se acuerdan de la cruz del discípulo? ¿Se acuerdan de la cruz del discípulo? ¿Cuánto hay que llevar la cruz del discípulo? Cada día. ¿Se acuerdan el simbolismo de la cruz según ese estudio tan precioso? ¿Quién estaba en el centro? Cristo en el centro de nuestra vida. ¿Qué debíamos de hacer verticalmente? La oración, meditar y verticalmente hacia abajo la oración. Hacia un lado estaba la comunión con los hermanos, ¿recuerdan la cruz? Y hacia el otro lado, alcanzar a los perdidos, los que están fuera. Quiere decir que llevar la cruz de Cristo cada día significa que cada vez el Señor, yo reconozco que está en mi corazón y hago algo para que esté en mi corazón, cerrando el libro 2, ¿verdad? La puerta a lo carnal y abriendo más lo espiritual al Señor. Y así Cristo tiene más lleno en mi corazón. La vida de oración se intensifica. No una oración de dar gracias por los alimentos apurado ahí como un seguidillo. Una vida de oración en la cual buscamos su presencia en oración. Profundizar en la palabra, meditar en su palabra. Ser parte activa de la congregación a la que pertenezco. Como miembro de ese cuerpo. Sirviendo, siendo parte de mis hermanos. Ese es el plan de Dios. Pero no solamente quedarme ahí, sino pensar en los que están fuera y ser herramienta e instrumento de Dios para los que están fuera tengan esta experiencia. Miren, hermanos, cuando esta cruz simbólica realmente es parte cotidiana de nuestra vida, la paz del Señor está con nosotros. Esa paz va a ser evidente. Y fíjense, hermanos, el Señor nos dijo, y vamos a ver este otro texto, por favor. Yo sé que todos lo tenían, posiblemente lo tenían en su mente, ¿verdad? Juan 14, 27. Cuando el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, sabemos ya que esa paz que el Señor está brindando aquí es la paz de su presencia. Y como que resucitó y está vivo, lo puede hacer. Así que no es una promesa ambigua. El pobrecito se murió y nos dejó su recuerdo. Y eso no trae paz. No. No es su recuerdo, es Él. Él está vivo, Él resucitó. Se nos olvidó eso. Quiere decir que si estoy en un problema y estoy en una situación, estoy en una enfermedad, estoy en este problema, y yo aquí, espérate un momentico. Señor, tú estás vivo, ¿verdad? Claro que estás vivo, yo lo sé, tú lo prometiste, tú resucitaste.
Y tú prometiste estar conmigo, por consiguiente, aquí estoy. Aquí estás. Aquí estoy yo a tu lado, aquí estás tú conmigo y en eso está mi paz, mi seguridad, mi confianza. Ninguno de estos textos está hablando de que la paz va a ser porque no va a haber dificultades. El Señor no dijo, tendrás paz, nunca te vas a enfermar. El Señor no dijo, tendrás paz, nunca te vas a perder el trabajo. El Señor no dijo, vas a tener paz. Cuando hay un terremoto, todas las casas se van a caer menos la tuya. El Señor no dijo eso. El Señor nos dijo que vamos a tener paz. Y nosotros sabemos es que haya enfermedad, haya terremoto, haya trabajo o no haya trabajo, el Señor está con nosotros y esa es mi paz. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Él resucitó, Él está vivo, Él lo prometió, Él está conmigo. Por consiguiente, yo tengo su paz. Tengo su confianza. No estoy solo. Yo estoy seguro que todos nosotros cuando éramos chiquiticos en la escuela, si alguien quería abusar de nosotros, y yo, mi papá, wow. Vino mi papá, eso es lo más grande. Y si vino mi hermano, si mi hermano era bien fuertote, pues tranquilo todo el mundo que vino mi hermano. Es mi hermano, es el mío. Es mi papá, es el mío. ¿Con Cristo cómo es la cosa? ¿No es el mío? ¿No es mi Señor o no lo es? No es mi Salvador, no es mi Cristo, es algo mío. Y Él ha prometido, y Él resucitó, Él vive, Él está y está diciendo, yo estaré contigo y mi paz está contigo. La paz de su presencia gloriosa, no estamos solos. Donde quiera que estemos, en nuestra familia, matrimonio, nuestra iglesia, cualquier circunstancia, sabiendo que Cristo está con nosotros, su paz está con nosotros en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, en medio aún del dolor. Paz y dolor no son antónimos, no son dos cosas que no pueden ir juntos. El dolor es inevitable cuando pasan cosas tristes, porque ¿verdad? Somos humanos. Pero hay dolor. Pero si está Cristo, ¿qué hay? Paz. Hay heridas. Pero cuando está Cristo, ¿qué hay? Paz. Así que la experiencia preciosa de este Cristo resucitado, la experiencia que ellos tuvieron en lo que Cristo les prometió en ese momento, es su paz. Mi paz os dejo. Mi paz está con nosotros. Paz con vosotros. ¿Se dan cuenta? Que no oyeron una voz, paz con vosotros. Cristo se apareció, paz con vosotros. Yo estoy con vosotros. Pueden tener paz. Y es una paz segura. Porque miren, hermanos, humanamente hablando, cualquiera de nosotros puede prometer cualquier cosa. Pero cualquiera de nosotros no puede cumplir todas las cosas que promete. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de prometer cosas eternas. ¿Quién de nosotros aquí es eterno? ¿Quién puede decirle a alguien, mira, tú siempre voy a estar contigo? ¿Quién puede asegurar eso? Por muy buena intención que tenga, tú no puedes decir siempre voy a estar contigo porque un día te vas a enfermar, te vas a romper la cabeza, te vas a morir. Así que eso de siempre voy a estar contigo suena bonito, pero no es, humanamente hablando, es imposible de cumplir. ¿Y qué si se lo decimos a dos al mismo tiempo? Siempre voy a estar contigo y le digo al otro, tengo 3 hijos, siempre voy a estar contigo, Josué, siempre. Con José Manuelito, siempre voy a estar contigo. Con Bessie, siempre voy a estar contigo. Oye, tengo que dividirme en 3. ¿Quién puede hacer eso? Dios puede estar con 3, con 100, con 1000 al mismo tiempo. Y Él apareció allí y dijo, mi paz es con vosotros, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes, por consiguiente, eso tiene que llenarnos de paz y de confianza. Es la seguridad de que ese Jesús de la historia, el Jesús que murió y el Jesús que resucitó, es mi Jesús. Y ahí es donde está el punto. Porque lo cierto es que Jesús es tan grande que Él pudiera estar en los corazones de todo el mundo.
Pero lo cierto es que no está en los corazones de todo el mundo. Y ustedes lo saben, definitivamente. Está en los corazones de ¿quiénes? De aquellos que un día, según el Evangelio que Él mismo enseñó, un día delante del Padre Dios, les dijo, soy pecador, merezco castigo, pero yo creo y acepto que tu Hijo Cristo Jesús vino a este mundo y murió por mí en la cruz. Yo lo creo y yo lo acepto. Yo acepto que Él pagara mi pecado. Él nunca pecó y sin embargo murió como pecador. Él nunca pecó y sin embargo tú lo abandonaste en la cruz haciéndole pagar algo a Él que Él no cometió. Yo fui quien lo cometí. Yo merecía que tú me dieras la espalda, pero tú se la diste a Cristo. Él pagó por mí. Yo lo creo, yo lo acepto, yo me arrepiento de mis pecados. Dice la palabra del Señor que cuando un hombre o una mujer sinceramente, no repetir palabritas frías, como un rezo ahí cualquiera, no, de corazón, sinceramente hace esto, dice la palabra del Señor que el Señor nos perdona y nos hace de su familia. Desde ese momento en adelante ya no se trata de Cristo, se trata de mi Cristo. No se trata del Hijo de Dios. Él va a ser Hijo de Dios, lo creamos o no lo creamos, esa es su condición, punto, ese es Él. Ahora, que sea mío, que sea mi Salvador, que sea mi Señor, que sea mi amigo, que esté conmigo, que esté siempre conmigo, depende de que yo haya hecho eso. De que yo acepte el plan del Padre. El plan del Padre fue: yo envío a mi Hijo, muere por los pecadores, y el pecador que lo acepta, yo lo salvo, yo lo perdono. Y mi Hijo va a estar con Él para siempre, y mi Espíritu Santo va a estar con Él para siempre. Está sellado, es mi familia, yo lo protejo y yo lo cuido. Y va a tener paz. Cualquiera sean las circunstancias de la vida que esta persona va a tener, él va a tener paz, porque mi Hijo está con él, porque él confesó sus pecados, porque él aceptó el plan que yo tuve. Fue el plan de Dios, esto fue idea de Dios. Al vernos a nosotros perdidos, dijo, bueno, y ahora los hombres pecaron, ya están perdidos, ¿qué voy a hacer? Yo soy justo. Alguien tiene que pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Quién puede pagar por todo? Se dijo, bueno, yo mismo. Mi segunda persona, mi Hijo, va a hacerlo. Por eso nació de la Virgen, por eso vivió sin pecado, por eso murió por mis pecados. Y por eso resucitó de los muertos. Y por eso vive, porque es Dios. Es la segunda persona de ese Dios y por eso le amamos y por eso le adoramos a Él. La adoración es digna solamente de Dios y adoramos a Cristo. Y eso es lo que hacemos aquí, celebramos hoy. Y Dios quiere, hermanos, en el nombre del Señor, que ninguno salga aquí hoy a sus casas contento de haber estado en la casa de Dios sin tener la seguridad de esa paz en su corazón. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre. Te exaltamos porque eres tan bueno. Señor, porque viendo nuestra condición perdida, sin esperanza, porque todos somos pecadores, y tu ley ya había sido dada, el que peca muere, el que peca paga. Y a pesar de eso, tú tuviste compasión de nosotros de una manera tan maravillosa, tan grande, que tu segunda persona, el Hijo, vino a este mundo, se hizo hombre. Como hombre sufrió en la cruz terriblemente, como recordábamos el viernes pasado. Allí lo clavaron, ahí lo crucificaron, ahí se desangró, ahí entregó su vida por nosotros. Y Señor, además de eso, ese Hijo tuyo recibió tu castigo sin merecerlo. Porque Él nunca cometió pecado, Él es santo, Él es el Hijo tuyo. Él es perfecto porque es Dios. Y a pesar de todo eso, Él recibió todo ese castigo que nosotros merecíamos. En esta hora, Señor, te damos gracias por ese amor, por esa entrega, por lo que hiciste por nosotros. Y gracias porque hoy podemos celebrar
que realmente ese niño que nació, ese hombre que murió, realmente sí es tu hijo. Él lo demostró. No solamente en su nacimiento, no solamente en su vida sin pecado, no solamente porque entregó su vida en la cruz, sino también porque al tercer día volvió a tomar la vida que entregó porque es divino, es Dios. Gracias por ese Señor que tú nos enviaste. Y gracias, Señor, te damos a aquellos que humildemente un día nos dimos cuenta de que esa era nuestra única esperanza. Nos dimos cuenta que no se trataba de pertenecer a esta o aquella religión. Reconocimos que se trataba de aceptar con verdadera fe a tu Hijo, al que murió, al que resucitó. Así que en este momento, Señor, te doy gracias por toda esa bendición. Pero quiero de una manera muy especial poner delante de ti en esta hora cualquier persona que está escuchando, que está aquí con nosotros en el culto o que va a escuchar esta grabación después, que donde quiera que esté, pueda reconocer la importancia de que este Cristo que resucitó y que vive, prometió paz a los que estén con Él. Prometió paz a los que le acepten. ¿Por qué hay paz? Porque sus pecados son perdonados y cuando hay perdón hay paz. Porque vivimos en esperanza, sabemos a dónde vamos y cuando no hay incertidumbre hay paz. Y yo te pido, Señor, que cualquiera de estas personas que aún nunca hayan dicho de su corazón, somos pecadores, Señor, perdónanos, lo hagan hoy. Ahí donde están sentados, en este mismo momento, le digan al Señor de su corazón, no lo entiendo todo, pero lo creo y eso es fe. Creo que Jesús no solamente fue real en la historia, sino que es real como hijo tuyo. Creo que realmente resucitó un día como hoy. Sí lo creo. Y por eso le pido a ese Cristo que perdone mis pecados. Creo en Él, creo que Él murió por mí. Yo soy pecador, pero creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que tu amor fue tan grande, Dios, que enviaste a tu Hijo. Yo lo creo y yo lo acepto. Te pido que me perdones, Señor, y te pido que cambies mi vida. Una vida nueva, una vida llena de paz, porque es una vida perdonada, es una vida con esperanza. Hazlo, Señor, hoy en mi vida. Te lo pido de corazón, Señor. Te acepto de corazón. Yo necesito esa paz que no tengo. Porque necesito tu perdón. Necesito esa seguridad de saber a dónde voy. Necesito saber que estás conmigo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.